Bueno, muy bien, ya son las 10 y casi 7 minutos, 6 minutos y segundos en la República Argentina y ya estamos con nuestro segundo invitado del día. Les quiero decir que están avisando que gran repercusión, la nota de recientemente de Cynthia Houghton. Lo mismo con lo que hicimos con Chinda Brandolino hace una semanita. También están avisando que la nota tiene ya 6.085 vistas en YouTube. Impresionante. Realmente lo que también pasó con aquella otra nota. Así que hoy estamos con alguien que ya se habitué, ni más ni menos, y también en otros de los espacios que tengo la suerte de conducir. Y bueno, es un joven abogado pro vida, defiende la vida. Parece mentira, ¿no? Que un conductor, un comunicador tenga que estar diciendo esto como una diferenciación de algo. A ver, se supone que cualquier ser humano debería defender la vida, sin pensarlo, ¿no? Directamente. Bueno, pero estamos para analizar lo que pasó en la Cámara Baja, justamente en el Congreso de la Nación, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el día de ayer con esto de la legalización del aborto. Así que le damos la bienvenida una vez más, como les decía, al doctor pro vida, como lo llamo yo, Elías Badalassi. Elías, muy buen sábado, muy buenos días, gracias por estar aquí, ni más ni menos, de Radio Real Política de la Saluda, ¿cómo está? Hola Sergio, bien, gracias a Dios, todo bien, muy buen día también para vos y toda la audiencia y bueno, gracias nuevamente por la invitación. Bueno, a ver, está el resultado puesto de lo que pasó con los diputados, sí, en el Congreso de la Nación, la Cámara Baja, y quiero tu primera lectura, después vamos a ir corriendo la línea, como siempre digo, para discriminar el análisis y la información puntualmente, pero quiero primero un pantallazo general, la primera lectura y tus primeras sensaciones con lo sucedido. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. A mí lo primero que me genera en duda realmente cuando me pongo a analizar todo lo que pasó es si valió la pena tanto debate o si valió la pena tanto movimiento de gente con todo lo que está pasando en nuestro país, por el hecho de que ya habían informado en algunos medios y por algunos lados se conocía de que era muy probable de que 131 votos ya tengan. Entonces digo, bueno, si con más o menos 24 horas de anticipación ya sabían que los votos estaban, ¿habrá valido la pena todo lo que finalmente se hizo, con todo el gasto, con todo el impulso de gente, con toda la lucha y desgaste que esto genera? Realmente es algo para ponernos a cuestionar en relación al balance que deberíamos hacer de acá a futuro. Ahora, por otro lado, lo que te cuento es que previo a que en su momento hayan dicho de que ya estaban los votos, lo que sí se sabía era de que firme habían 123 votos por el afirmativo y alrededor de 120 votos por la negativa. Luego nos encontramos con otra realidad, nos encontramos con 131 a 117, por lo cual nos da a entender de que hubo un gran número de indecisos que finalmente tomaron su decisión por el afirmativo, tomaron su decisión más enfocándose en esta realidad que hoy en día nos compete. Y otra de las cuestiones que a mí me llama la atención, y es que en realidad la gran mayoría de los partidos tuvieron al menos una abstención, pero casi todos tuvieron un porcentaje mayor por el afirmativo, salvo Juntos por el Cambio, que fue una realidad mezclada, y eso también preocupa porque termina generándose como una oposición débil que apoya al oficialismo, pero la gran mayoría estaban divididos con tendencia hacia el afirmativo, lo cual da a entender que si bien es un proyecto oficialista, ha sido un proyecto apoyado por todos los partidos. Sin lugar a dudas, más allá de las diferentes disensiones específicas de diputados que no han dado el brazo a torcer en base a sus convicciones. El Partido Radical en ese lineamiento está al tope de las posiciones. Sí, y la verdad es que es bastante llamativo, si te tengo que ser sincero. La verdad es que yo esperaba una reacción bastante distinta en la gran mayoría de los partidos. No te digo del Frente de Todos, porque el proyecto era oficialista,
y la verdad me sorprendió que hayan votos en negativo dentro de ese partido. Fueron pocos, pero sinceramente esos pocos fueron los que terminaron justificando y avalando más que todos los demás partidos hayan tenido que apoyar el proyecto y que los 131 votos los hayan logrado con el apoyo de los demás. Eso es lo que a mí más me llama la atención. Quiero aclarar que en el caso del Partido Radical es histórico este posicionamiento, ¿no? De una rama del radicalismo, creo que más que nada el alfonsinismo, siempre estuvo apoyando desde hace muchísimo tiempo a la ONU. Hay que decirlo también con todas las letras. Sí. ¿Hubieron modificaciones, Elías, sobre la hora? ¿Cómo viste esto? ¿De qué se trataron realmente algunas de esas modificaciones? Bueno, la gran mayoría de las modificaciones eran lógicas. La verdad que después no terminaron de prosperar en la utilidad necesaria, pero yo había hecho en su momento un análisis técnico-jurídico del proyecto inicial que mandó el oficialismo a la Cámara de Diputados en noviembre, y había hecho una crítica muy dura sobre algunos puntos concretos, de los cuales algunos ya hemos hablado en alguna otra entrevista. Bueno, sobre esos puntos, la gran mayoría de los puntos que yo marqué en mi análisis fueron lo que la gran mayoría de los diputados cuestionaron y pidieron que se modifique. Ahora, ¿cuáles serían ellos? Por ejemplo, la objeción de conciencia, que está muy limitada, la falta de objeción de conciencia institucional, que en su momento el proyecto no lo tenía, el plazo de requisitoria del aborto, que decía 10 días y lo querían pasar a 3 días, lo cual era igualmente aún más cuestionable porque iba a poner en juego y empuja el sistema de salud con toda la preocupación que hoy tenemos por el tema pandemia. Y una gran preocupación era el tema de los menores de edad. ¿Qué iba a pasar con aquellos menores de 16 años, aquellas adolescentes que se presenten y que según el proyecto original lo que decía era que lo único que necesitaban tener era el acompañamiento de alguna persona, pero sin la necesidad de que llegue a ser su progenitor, su padre o madre. Alguna persona que ella guarde algún tipo de vínculo social, amoroso o familiar, lo cual abría las puertas claramente a que la acompañe el violador, porque estamos hablando de chicas menores de 16 años. Sabemos que en ese tipo de edad, cualquier tipo de relación es catalogada como una violación. Entonces, era bastante rara la redacción, siendo permisiva en esos sentidos. Ahora, ¿cómo prosperó? Se terminó votando el proyecto en términos generales por 131 votos, se aprobó el que ya estaba, más allá de haberlo cuestionado, y las modificaciones que se hicieron después son simplemente dibujos acomodados para tratar de creer de que se solucionaron las cosas, pero en la práctica no van a tener un resultado efectivo. ¿Por qué? Elías, perdóname que te interrumpa. Sí. Entonces eso va en lineamiento con mi editorial del día. Porque entonces, si se votó finalmente el esqueleto que fue en general y en particular, esto a la hora de la verdad en la práctica no va a tener ningún tipo de cambio de realidad, entonces se cumple mi sospecha, digamos, en mi observación, en el análisis. Se da cuenta que en realidad esto era para terminar de seducir a determinados políticos, si eran diputados, y también da un mensaje pensando previamente en los senadores. Claro. Sí, sin duda. Mirá, lo más claro que te puedo decir es que agregaron la objeción de conciencia institucional en el sentido de que mejoraron la redacción que tenía el artículo, porque el artículo tenía un error de redacción, el artículo anterior, porque hacía mención a los médicos y a los efectores como si hablara de lo mismo. Pero nosotros entendemos que cuando se habla de efectores se está hablando del centro de salud, del lugar físico, no del profesional. Entonces, ahora sí corrigieron esa cuestión y ya lo dividieron y dejaron claro de que, bueno, un efector
tiene que derivar a otro efector si no tiene profesionales que lo practiquen o tiene profesionales que sean objetores. La cuestión es que, bueno, sin duda lo que sabemos es que es una objeción de conciencia limitada para el médico por el hecho de que está obligado a derivarlo directamente. Tendrá que hablar con el responsable del objetor, del efector, pero tienen que derivar indudablemente, tienen que garantizar que el aborto se practique igual. No lo hará el objetor, lo tendrá que hacer otra persona. Pero lo más llamativo es, dentro de las modificaciones que intentaron hacer, es respecto a esto que hablábamos de los niños, de los menores, de las chicas menores de 16 años. Lo que hacía mención el proyecto original era entre 13 y 16 años, podían ser acompañados por cualquiera, básicamente, y ahora lo que dice es menores de 16, ya no pone un límite, pero dice un límite, digamos, en edad inferior, sino que hasta 16 años para abajo, lo que pueden hacer es presentarse cumpliendo el artículo 26 del Código Civil y Comercial. O sea, lo que hacen es una remisión a otro código. Cuando uno lee el código, lo que se da cuenta es que dice de que pueden practicarse cualquier tipo de cosas sin intervención de los padres siempre que lo que se practiquen no sea invasivo para su cuerpo. Y eso es llamativo, porque un aborto sin dudas es invasivo. Entonces, hay que ver qué es lo que quisieron decir, porque no fueron claros a la hora de ponerlo, y lo que seguramente trataron de justificar es que, por ejemplo, tomar una pastilla de misoprostol, que es lo mismo que tomarse un ibuevanol o un paracetamol, pareciera de que no es invasivo. El problema es que, claro, un paracetamol no te va a producir una hemorragia interna a los pocos días. En cambio, un misoprostol sí. Entonces, eso es llamativo. Y otra de las cosas que hacen es, si bien ya no lo mencionan expresamente, siguen citando un decreto que era el que hacía mención a que pueden ser acompañados por cualquiera. Entonces, si bien no lo dicen claramente, no lo dicen expresamente, dejaron el decreto y dan a entender de que claramente cualquiera va a poder acompañarlo, incluso el violador. Qué bárbaro. Realmente es llamativo, ¿no? Porque estás hablando de criaturas, son criaturas de 13, 14, 15, 16 años. No tienen conciencia ni de lo que es la vida todavía. Sí. Van a saber de qué se trata un proceso de aborto, de toda esta índole. Realmente es llamativo, diría, por donde se lo mire. ¿Cómo ves el panorama dentro de todo lo que observás y de la información que abarajás de lo que puede pasar en el Senado? Bueno, en el Senado la verdad que sabemos que la postura mayoritaria sigue siendo en contra, por la negativa, pero hemos notado de que ha flaqueado un poco la brecha, digamos, esta amplitud que había entre el afirmativo y el negativo. Hoy en día estamos en un porcentaje similar a 32 o 34 por un lado y por el otro, con 3 indecisos. Así que la verdad es que eso nos está preocupando y ya estamos trabajando en toda esta tarea para poder tratar de confirmar y reconfirmar lo que se está haciendo. ¿En qué sentido lo digo? Nos hemos encontrado con diputados que han cambiado su ideario, por así decirlo, han cambiado su compromiso con el pueblo. Hemos tenido el encuentro con diputados que han firmado un compromiso por la vida y hoy en día o se abstuvieron o votaron a favor del aborto. Entonces, lo que estamos haciendo... Disculpame, en Jujuy, ¿no? Que claro. llegó, un punto que llegó legislativo a través de esa postura y luego encima la modificó. Y cuando lo descubrieron infragante, que estaba yendo para el otro lado, salió publicando de que lo amenazaron, entonces se abstuvo. Claro. No, la maniobra de abstenerse es una maniobra, como yo digo, de disimulo. En realidad estaban viendo que estaba cruzando la calle, la vereda, y cuando le dijeron, ¿qué está haciendo usted? No, entonces me están amenazando, entonces mejor me abstengo. Mentira. Digo, es llamativo realmente la gente, ¿no? Sí, no, la verdad que sí. El diputado que estamos haciendo mención, si no me equivoco, se llama Ferreira, es de Jujuy, es un señor mayor que tenemos el registro de haber firmado el compromiso por la vida en la defensa de su cargo. Y también tenemos a alguien más, yo no me acuerdo
el nombre, pero es un diputado joven que entró por San Juan. También tenemos el registro y el contacto de haber sido un candidato a diputado en su momento Provida, que ingresó en la lista por ser considerado Provida. Y hoy en día ya en el cargo cambió el rumbo. Según nos contaron amigos de San Juan, él tuvo reuniones privadas con Massa y con Alberto, y bueno, finalmente terminó votando a favor del proyecto. Así que la verdad que eso nos preocupa, nos llama la atención, nos alerta. Los famosos flores voladores, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Algunos tienen que jugar al béisbol, ¿viste? Tienen capacidad para agarrarlo en el aire, ¿viste? Sí. Lo triste es que, bueno, estas cosas no sorprenden, pero son realmente tristes. Recuerdo lo del 2018, diputados de La Pampa haciendo lo mismo, y diputados de Cava. El clásico diputado Roma es un clásico de lo que ocurrió. Pero extraña, digamos, que esto se vuelva a repetir, que siga existiendo impunidad en ese sentido, que la gente siga siendo engañada. Eso realmente es lo más triste de todo esto. Y te vuelvo a decir, ya diciendo los medios que ya habían 131 votos antes de que cada uno dé su expresión y nos haga perder tanto tiempo, la verdad que es para replantearnos todo lo que sucedió realmente. Si realmente valió la pena cómo se hizo. Claro, vos insistí en eso, y como hoy es todo aborto, digamos, aborto sí, aborto no, y lo que pasó en la Cámara Baja, insisto, el programa está dedicado, Rosa, con los 3 entrevistados, justamente porque vamos a estar con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, una vez más, Juntos por el Cambio, Alberto Acef, también hablando de lo mismo, que por otro lado, adelanto, votó justamente de manera negativa, en este caso. Yo estaba viendo, yo creo que, a ver, hizo las veces de cortina de humo, porque cuando vos haces este comentario e insistís, vuelvo y me remito otra vez a mi editorial del día, porque vos insistís, ¿por qué tanto lío si al final ya se sabía lo que iba a terminar pasando? Más allá de que había una lista de 21 indecisos primero, después se fue achicando, en realidad no eran indecisos, ya lo tenían decidido, lo que pasa es que no lo publicaban. Claro. Sí. ¿Qué pasó? Yo digo, una cortina de humo también, porque mientras la mayoría de las personas estaban mirando para el tema aborto la Cámara Baja, justo, por casualidad, Cristina y sus muchachos y sus chicas estaba justamente dándole el hachazo final en el Senado al tema justamente de los jubilados y también al tema de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Qué casualidad, ¿no? Claro. Por eso digo, vos decís, ¿por qué? Y porque justamente el ruido, la amplificación lo que hace es las veces de cortina de humo para que no tenga tanta comunicación en el momento de hacerlo, de realizarlo, en el Senado lo que estaba pasando. Entonces creo que por eso mismo lo justifican y lo hicieron. Yo creo que fue una maniobra comunicacional del gobierno. Sin duda. Ahora que lo decís, sí, lo recuerdo bien lo que ocurrió en el Senado, y la verdad que es triste. Es algo muy preocupante, sobre todo pensando de que estamos en un primer año de gobierno. Yo creo que todas las acciones políticas que se están realizando son sin dudas preocupantes para un gobierno de primer año de gestión. Las cosas que se están haciendo en contra del pueblo, de los jubilados, son llamativas, mínimamente llamativas. Sí, realmente llamativas y tristes. Por eso mismo te van a seguir mintiendo en la cara, pero la gente es la que tiene que hablar, no los políticos. Los políticos te van a mentir, por lo menos determinados líderes políticos. Lo importante es lo que la gente haga cada vez que vota, porque si sale y hace marcha y después vota de la misma manera, no sirve para nada tampoco, ¿no? El momento de hablar realmente es en una votación. Las marchas sirven para poner, obviamente, ir poniendo límites, cosas que no pasaron en nuestros países, o cuando salieron a las calles ya era tarde. Bueno, acá todavía, gracias a Dios, no es tarde, sino que la gente está reaccionando, buena parte de la sociedad al menos, está reaccionando de manera justo a tiempo, ya instantáneo, porque si no, la tortuga se le escapa a la sociedad. Elías, muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí en Ni Más Ni Menos. No, por favor.
favor, gracias Sergio por la oportunidad y bueno, hay que seguir luchando. Yo espero que vamos a hacer muchos más en el debate de senadores. Te mando un abrazo muy grande. Igualmente para vos, cuídate, gracias. Chao, gracias. Bueno, ha sido el abogado Provida, defensor de las dos vidas, y me pregunto, ¿no? Siempre me pregunto, ¿por qué cuando a una mujer embarazada un ladrón la roba y la mata, se dice que hay un doble crimen? La justicia argentina determina si la que asesinada fue una mujer embarazada, en realidad el asesino no mató a una persona, sino que mató a dos. Fíjense la contradicción en la jurisprudencia entre la legalización del aborto y esta figura precisamente de la justicia o jurídica de Argentina. Así de contradictoria es la raza política en la Argentina, así de contradictoria es la justicia, así de contradictoria